Hola, te estarás preguntando por qué estoy aquí, y por qué vengo a contarte mi historia. Te contaré la verdadera historia de Teddy el osito de peluche. Hay gente que se pregunta quién es Teddy, yo te responderé, así que comencemos. Todo empezó el día 30 de octubre del 2010, en ese momento tenía 12 años, en ese momento estaba ansioso por la noche de brujas, que por lo cierto era mañana, no sabía de qué disfrazarme ya que mis padres no tenían dinero, fui en busca de mis amigos para que me prestaran algún disfraz pero nadie tenía, así que me puse triste y no salí aquel día, 31 de octubre por la noche, mis padres se tuvieron que ir porque mi abuela estaba muy enferma, quedé solo en casa con miedo de que algo pasara ese día que para muchos es muy tenebroso. Me quedé viendo televisión mientras daban series de terror, ya eran las 12 de la noche, no sabía qué hacer, hasta que de un momento a otro golpearon la puerta de mi casa con mucha fuerza, me asusté, retrocedí, miré por un lado de la ventana hacia la puerta había una caja, pero no era una caja cualquiera, era una caja negra muy curiosa, lo pensé por 5 minutos e imaginé que quizás me guste, fui a recoger la caja, tenía miedo, la abrí lentamente y había una nota importante y una bolsa negra, tenía olor a algo viejo. La nota decía una oración en otro idioma como si fuesen jeroglíficos, lo único que había entendido es que había un nombre, Teddy, miré hacia la bolsa, la abrí, y cuando miro lo que había en aquella bolsa me perturbo, era un oso de felpa, pero no cualquier oso era diferente, tenía una cara de perro con ojos resaltados y una mirada bizarra, en ese momento llegaron mis padres, dejé botado aquel oso raro y me fui para la cama, me eché a dormir y quedé pensando de aquel oso, mis padres pensando que estaba durmiendo, dejo al oso en mi cuarto en una silla, sentado, como si me estuviera observando, me puse pálido al ver que el oso estaba en mi cuarto, mis padres se acostaron y apagaron todo, ya era hora de dormir, pero, yo no podía dormir al saber que aquel oso que no sé, pero presentía que tenía algo malo aquel peluche, me quedé observándolo porque no podía dormir, cerré mis ojos y aquel oso se encontraba al frente de los pies de la cama mirándome, quedé frío y sudado al ver que se había movido sin que yo le hubiera visto, me oculté debajo de las cobijas, me mató la curiosidad y miré otra vez y él estaba ahí al lado de mi cama mirándome, no aguanté más las ganas y grité tan duro que mi madre vino asustada, le dije que el oso se había movido, ella decidió ocultarlo en una caja de metal donde tenían cosas antiguas, esa noche fui a dormir con mis padres, pero no pude cerrar los ojos, quedé traumado desde esos días, comencé a vivir la vida normal, alegre, pasaron los años, y ya había crecido era adulto, decidí mudarme a mi nuevo apartamento, compré nuevos muebles, y organicé hasta que vi aquella caja de metal, no sé por qué me la habían echado si no la quería además ya me entró la curiosa, y decidí abrirla, aquel oso estaba ahí pero ya no era como antes, tenía su rostro desgastado y su cuerpo un poco descosido con un poco de polvo, decidí ponerlo en la mesa de la cocina mientras buscaba una solución para que aquel oso se largara de la casa, lo deseché al bote de la basura, pero cuando entré a la casa él estaba ahí, aún en la mesa de la cocina, me dio miedo que quede paralizado, su mirada era muy aterradora, las luces del apartamento se habían ido, intenté salir de la casa pero la puerta se había dañado y no podía salir, en el pasillo se escuchaba una risa bizarra, y yo aún estaba desesperado al saber que no podía hacer nada, escuché pasos cerca a mí y aquel oso tenía un cuchillo en mano, se lanzó hacia mí, intentando de desgollarme, lo tiré lejos de mí, y después me habló y me dijo: ¿por qué me dejaste encerrado en aquella caja? Pasé tantos años ahí que ahora no quiero molestarte, ahora quiero matarte, lo único que podía hacer era rezar por mí, para que nada malo sucediera, todo volvió a la normalidad, las luces se prendieron y la puerta funcionaba normal, después de todo esto, decidí llamar a mis padres para decirles lo que me había pasado, pero no contestaban. Hasta que alguien contestó, pero no era papá ni mamá, era alguien con risa macabra, me dio tanta angustia que colgué y salí directo hacia la casa de mis padres, cuando llegué era demasiado tarde aquel oso bastardo había matado a mi madre, la había asfixiado, y mi padre, le desgolló, tras ese momento la policía llegó y me arrestaron a mí y me condenaron a cadena perpetua, quedé en llanto y con ansias de ver aquel oso otra vez, ojalá venga por mí y yo haga justicia, todo esto sucedió por aquella caja. La curiosidad mató al gato,